Imagina esto. Estás en una carne asada familiar. Tu hermana brinda por la casa de sus sueños. Todos aplauden. Y tú sabes que, legalmente, esa casa es tuya y que en ese mismo momento estás firmando su desalojo. Quédate hasta el final, porque lo que hice esa tarde le dio la vuelta a toda mi familia. En la carne asada familiar, mi hermana alzó su vaso y se echó a reír. «¡Esta casa ya es nuestra!». Mamá sonrió como si fuera una frase ensayada. «Solo sé agradecida, Belén». Algunos se rieron, los platos sonaban, los vasos chocaban. Yo asentí, callada pero firme. «Revisen las escrituras», dije. El patio se quedó en silencio. Hasta el asador empezó a sisear más despacio. Metí la mano en mi bolsa y saqué el sobre amarillo. Cristal lo rompió confiada, hasta que su voz se quebró en medio del silencio. «¿Desalojo? ¿Qué?». Ellos creyeron que el impacto empezaba ahí. Pero la verdadera traición, la que me empujó hasta ese momento, había empezado meses antes de que alguien prendiera el carbón. Me llamo Belén Cortés, y si hubieras visto a mi familia desde fuera, tal vez habrías pensado que éramos de esas personas tranquilas que no se meten con nadie. Una casita en Guadalajara, Jalisco. Una mamá que horneaba los fines de semana. 2 hijas que en las fotos se veían lo bastante parecidas, como para engañar a cualquiera que solo fuera, deslizando el dedo en el teléfono. Pero las fotos congelan instantes. Nunca muestran cómo va cambiando el peso de quién importa y quién no. Cristal, mi hermana mayor, siempre había sido el centro de gravedad. Incluso cuando éramos niñas, la casa parecía inclinarse hacia ella. Sus caprichos, sus estados de ánimo, sus crisis. Si se le olvidaba un proyecto de la escuela, mamá se desvelaba hasta la medianoche terminándolo. Si se gastaba de más su mesada, mamá le pasaba dinero no más en lo que llega el domingo. Con los años, el patrón solo se hizo más profundo. Sus brincos de trabajo en trabajo, sus problemas con las tarjetas de crédito, sus decisiones impulsivas. Todo se justificaba con un suspiro suave y una mirada hacia mí. «Ten paciencia, Belén. Está pasando por mucho». Aprendí desde temprano que serla estable no traía elogios, traía expectativas. Mantener la cabeza agachada, trabajar duro, pagar mis cuentas y no hacer olas. Yo pensaba que eso era lo que hacían las mujeres adultas. Cargas tu propio peso, no pides nada que no hayas ganado, no te conviertes en la carga de nadie. Pero mamá trataba mi independencia como un recurso, algo que se podía usar, estirar o doblar cada vez que Cristal volvía a tropezar. Todavía recuerdo el día en que le di a mamá mi credencial de lector vieja y mis datos del RFC para que me ayudara con la declaración de impuestos ante el SEAT. Confiaba en ella como cualquier hija, ciegamente, por instinto. ¿No sabía que acababa de entregarle las llaves de mi futuro? En ese entonces vivía en un departamento pequeño cerca del centro, ahorrando para comprar una casa mía. Todas las mañanas olían a café barato y a luz tibia colándose por las cortinas delgadas. Trabajaba jornadas largas como ingeniera de software, rodeada de fechas de entrega, errores en el código y juntas interminables. Estaba orgullosa de mi vida, tranquila, estable, construida desde cero. Mamá pasaba de vez en cuando, casi siempre para actualizarme sobre la última emergencia de Cristal o para preguntarme si podía ayudar un poquito en lo que mejoraban las cosas. Yo casi nunca decía que no. Los límites eran algo que nunca había aprendido a poner. Aún así, la distancia iba creciendo. No era distancia física. Todas vivíamos en la misma ciudad. Era distancia emocional. En las comidas de domingo veía cómo los ojos de Cristal recorrían mi ropa, las llaves de mi coche, mi mochila del trabajo, como si estuviera haciendo un inventario de lo que yo tenía, y que según ella, merecía más. Mamá también se daba cuenta, pero en lugar de frenarla, se inclinaba hacia eso. «Belén, tienes tanto a tu favor. No seas egoísta». ¿Egoísta? Esa palabra se me sentó encima como una piedra. No discutí, casi nunca lo hacía. El silencio era más fácil, más suave, menos peligroso para el temperamento de Cristal o la culpa de mamá. Pero el silencio tiene un costo. Y el mío estaba acumulando intereses. Yo pensaba que las raíces de nuestra tensión familiar eran manejables. Molestas, dolorosas a veces, pero manejables. No tenía idea de qué tan profundas iban ni hasta dónde se iban a extender. No hasta el día en que todo se rompió.
Me di cuenta de que algo estaba mal una mañana de miércoles, de esas en las que nada parece importante. Ese día, entré tarde a trabajar, preparé avena, abrí la laptop y entré al portal de mi banco hipotecario, esperando una aprobación sencilla. Mi historial de crédito era fuerte, mis ahorros sólidos, y llevaba años preparándome para ese paso. Comprar una casa no era solo un logro, era la prueba de que había construido una vida de la que nadie podía colgarse para presumir más que yo. Así que, cuando la pantalla mostró solicitud rechazada, mi cerebro lo negó antes de que mis ojos pudieran procesarlo. Lo releí y luego otra vez. Revisé los detalles línea por línea hasta que las palabras se afilaron en algo frío. Existía ya una obligación hipotecaria a nombre de la solicitante, una hipoteca que yo no tenía. Llamé de inmediato al banco, caminando de un lado a otro de mi departamento mientras una representante abría mi expediente. Su voz cambió, todavía educada, pero más tensa. Hay una hipoteca vigente ligada a su identidad, dijo. Firmada hace 16 meses. El estómago se me cayó. ¿Firmada por quién?, pregunté. Por usted, señora. Sentí que algo dentro de mí se inclinaba, como una tabla del piso que se afloja bajo los pies. Cuando leyó en voz alta la dirección, una casa en Zapopan, me aferré a la barra de la cocina solo para no caerme. Zapopan, el municipio donde vivían mi mamá y Cristal. Por un momento, no pude oír nada más que el zumbido fuerte en mis oídos. Pedí una copia de la hoja de firmas, fingiendo que la voz se me mantenía firme, y colgué. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. El documento llegó a mi correo electrónico unos minutos después. Lo abrí. Ahí estaba, mi nombre en una cursiva redondeada, casi perfecta, salvo por una cosa. Mi letra no se curva así al final. Y yo nunca había firmado nada relacionado con una casa. Ni hacía 16 meses, ni nunca. Llamé a mamá. Contestó al tercer timbrazo, con una voz normal, casi alegre. «Hola, mi niña. ¿Todo bien?» «Hay una hipoteca a mi nombre», dije. «Como de 3 millones de pesos para tu casa». Un largo silencio. Luego, su exhalación, suave y pareja, como si hubiera estado esperando este momento. «Ya está hecho, Belén. Nosotras estamos pagando. Cristal necesitaba un lugar estable para empezar de nuevo. Lo vas a entender cuando tengas hijos». La garganta se me cerró. «¿Por qué a mi nombre?» «Tienes buen historial de crédito», dijo como si fuera obvio. «Tú no lo estabas usando. Y somos familia. Deberías estar agradecida de poder ayudar». Agradecida. Otra vez esa palabra, presionando contra mis costillas como un moretón. No grité, no discutí, colgué. Era lo único que evitaba que el fuego en el pecho se desbordara. Durante horas caminé por mi departamento en silencio, tratando de armar las piezas de una imagen que no quería ver. Mamá había usado la credencial que le di. Había usado mis datos, mi RFC, mi información, mi confianza. Firmó un crédito usando mi identidad y compró una casa. Y luego se mudó a vivir ahí con Cristal como si fuera de ellas. El mundo siguió como si nada. Pero algo se había fracturado. Una línea de falla cruzando el centro de mi familia. Y muy en el fondo, debajo del dolor y la incredulidad, algo empezó a cambiar. Un movimiento, una presión, el primer destello de decisión. Los días siguientes me moví por mi vida como alguien que se ve a sí misma desde lejos. Fui a trabajar, escribí código, me senté en juntas. Pero en cada momento de silencio, en cada pausa entre tareas, la misma verdad resonaba, constante y despiadada. Me usaron. No por accidente, no por confusión, sino de forma deliberada, calculada, sabiendo que yo no iba a pelear. Eso dolía más que la firma falsificada. Para el viernes, la negación se había ido lo suficiente como para dejarle espacio al enojo. No un enojo escandaloso, sino uno silencioso, filoso, que no estalla, sino que te va abriendo por dentro. Abrí la laptop y empecé a leer. Ley hipotecaria. Uso indebido de identidad, propiedad, derechos de inquilino. Mi historial de búsquedas parecía el inicio de una demanda. Ahí encontré algo que me hizo quedarme perfectamente quieta. En nuestro estado, si se contrata un crédito a nombre de una persona, aunque haya fraude de por medio, la escritura legal sigue al nombre que aparece en la hipoteca.
Eso significaba que la casa era legalmente mía. No de mamá. No de Cristal. Imagina esto. Estás en una carne asada familiar. Tu hermana brinda por la casa de sus sueños. Todos aplauden. Y tú sabes que, legalmente, esa casa es tuya y que en ese mismo momento estás firmando su desalojo. Quédate hasta el final, porque lo que hice esa tarde le dio la vuelta a toda mi familia. En la carne asada familiar, mi hermana alzó su vaso y se echó a reír. «¡Esta casa ya es nuestra!». Mamá sonrió como si fuera una frase ensayada. «Solo sé agradecida, Belén». Algunos se rieron, los platos sonaban, los vasos chocaban. Yo asentí, callada pero firme. «Revisen las escrituras», dije. El patio se quedó en silencio. Hasta el asador empezó a sisear más despacio. Metí la mano en mi bolsa y saqué el sobre amarillo. Cristal lo rompió confiada, hasta que su voz se quebró en medio del silencio. «¿Desalojo? ¿Qué?». Ellos creyeron que el impacto empezaba ahí, pero la verdadera traición, la que me empujó hasta ese momento, había empezado meses antes de que alguien prendiera el carbón. Me llamo Belén Cortés, y si hubieras visto a mi familia desde fuera, tal vez habrías pensado que éramos de esas personas tranquilas que no se meten con nadie. Una casita en Guadalajara, Jalisco. Una mamá que horneaba los fines de semana. 2 hijas que en las fotos se veían lo bastante parecidas, como para engañar a cualquiera que solo fuera, deslizando el dedo en el teléfono. Pero las fotos congelan instantes. Nunca muestran cómo va cambiando el peso de quién importa y quién no. Cristal, mi hermana mayor, siempre había sido el centro de gravedad. Incluso cuando éramos niñas, la casa parecía inclinarse hacia ella. Sus caprichos, sus estados de ánimo, sus crisis. Si se le olvidaba un proyecto de la escuela, mamá se desvelaba hasta la medianoche terminándolo. Si se gastaba de más su mesada, mamá le pasaba dinero no más en lo que llega el domingo. Con los años, el patrón solo se hizo más profundo. Sus brincos de trabajo en trabajo, sus problemas con las tarjetas de crédito, sus decisiones impulsivas. Todo se justificaba con un suspiro suave y una mirada hacia mí. «Ten paciencia, Belén. Está pasando por mucho». Aprendí desde temprano que ser la estable no traía elogios, traía expectativas. Mantener la cabeza agachada, trabajar duro, pagar mis cuentas y no hacer olas. Yo pensaba que eso era lo que hacían las mujeres adultas. Cargas tu propio peso, no pides nada que no hayas ganado, no te conviertes en la carga de nadie. Pero mamá trataba mi independencia como un recurso, algo que se podía usar, estirar o doblar cada vez que Cristal volvía a tropezar. Todavía recuerdo el día en que le di a mamá mi credencial de lector vieja y mis datos del RFC para que me ayudara con la declaración de impuestos ante el SEAT. Confiaba en ella como cualquier hija, ciegamente, por instinto. ¿No sabía que acababa de entregarle las llaves de mi futuro? En ese entonces vivía en un departamento pequeño cerca del centro, ahorrando para comprar una casa mía. Todas las mañanas olían a café barato y a luz tibia colándose por las cortinas delgadas. Trabajaba jornadas largas como ingeniera de software, rodeada de fechas de entrega, errores en el código y juntas interminables. Estaba orgullosa de mi vida, tranquila, estable, construida desde cero. Mamá pasaba de vez en cuando, casi siempre para actualizarme sobre la última emergencia de Cristal o para preguntarme si podía ayudar un poquito en lo que mejoraban las cosas. Yo casi nunca decía que no. Los límites eran algo que nunca había aprendido a poner. Aún así, la distancia iba creciendo. No era distancia física. Todas vivíamos en la misma ciudad. Era distancia emocional. En las comidas de domingo, veía cómo los ojos de Cristal recorrían mi ropa, las llaves de mi coche, mi mochila del trabajo, como si estuviera haciendo un inventario de lo que yo tenía, y que según ella, merecía más. Mamá también se daba cuenta, pero en lugar de frenarla, se inclinaba hacia eso. «Belén, tienes tanto a tu favor. No seas egoísta». ¿Egoísta? Esa palabra se me sentó encima como una piedra. No discutí, casi nunca lo hacía. El silencio era más fácil, más suave, menos peligroso para el temperamento de Cristal o la culpa de mamá. Pero el silencio tiene un costo. Y el mío estaba acumulando intereses. Yo pensaba que las raíces de nuestra tensión familiar eran manejables. Molestas, dolorosas a veces, pero manejables.
No tenía idea de qué tan profundas iban ni hasta dónde se iban a extender. No hasta el día en que todo se rompió. Me di cuenta de que algo estaba mal una mañana de miércoles, de esas en las que nada parece importante. Ese día, entré tarde a trabajar, preparé avena, abrí la laptop y entré al portal de mi banco hipotecario, esperando una aprobación sencilla. Mi historial de crédito era fuerte, mis ahorros sólidos, y llevaba años preparándome para ese paso. Comprar una casa no era solo un logro, era la prueba de que había construido una vida de la que nadie podía colgarse para presumir más que yo. Así que, cuando la pantalla mostró solicitud rechazada, mi cerebro lo negó antes de que mis ojos pudieran procesarlo. Lo releí y luego otra vez. Revisé los detalles línea por línea hasta que las palabras se afilaron en algo frío. Existía ya una obligación hipotecaria a nombre de la solicitante, una hipoteca que yo no tenía. Llamé de inmediato al banco, caminando de un lado a otro de mi departamento mientras una representante abría mi expediente. Su voz cambió, todavía educada, pero más tensa. «Hay una hipoteca vigente ligada a su identidad», dijo. «Firmada hace 16 meses». El estómago se me cayó. «¿Firmada por quién?», pregunté. «Por usted, señora». Sentí que algo dentro de mí se inclinaba, como una tabla del piso que se afloja bajo los pies. Cuando leyó en voz alta la dirección, una casa en Zapopan, me aferré a la barra de la cocina solo para no caerme. Zapopan, el municipio donde vivían mi mamá y Cristal. Por un momento no pude oír nada más que el zumbido fuerte en mis oídos. Pedí una copia de la hoja de firmas, fingiendo que la voz se me mantenía firme, y colgué. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. El documento llegó a mi correo electrónico unos minutos después. Lo abrí. Ahí estaba, mi nombre en una cursiva redondeada, casi perfecta, salvo por una cosa. Mi letra no se curva así al final. Y yo nunca había firmado nada relacionado con una casa. Ni hacía 16 meses, ni nunca. Llamé a mamá. Contestó al tercer timbrazo, con una voz normal, casi alegre. «Hola, mi niña. ¿Todo bien?» «Hay una hipoteca a mi nombre», dije. «Como de 3 millones de pesos para tu casa». Un largo silencio. Luego, su exhalación, suave y pareja, como si hubiera estado esperando este momento. «Ya está hecho, Belén. Nosotras estamos pagando. Cristal necesitaba un lugar estable para empezar de nuevo. Lo vas a entender cuando tengas hijos». La garganta se me cerró. «¿Por qué a mi nombre?» «Tienes buen historial de crédito», dijo como si fuera obvio. «Tú no lo estabas usando. Y somos familia. Deberías estar agradecida de poder ayudar». Agradecida. Otra vez esa palabra, presionando contra mis costillas como un moretón. No grité, no discutí, colgué. Era lo único que evitaba que el fuego en el pecho se desbordara. Durante horas caminé por mi departamento en silencio, tratando de armar las piezas de una imagen que no quería ver. Mamá había usado la credencial que le di. Había usado mis datos, mi RFC, mi información, mi confianza. Firmó un crédito usando mi identidad y compró una casa. Y luego se mudó a vivir ahí con Cristal como si fuera de ellas. El mundo siguió como si nada. Pero algo se había fracturado. Una línea de falla cruzando el centro de mi familia. Y muy en el fondo, debajo del dolor y la incredulidad, algo empezó a cambiar. Un movimiento, una presión, el primer destello de decisión. Los días siguientes me moví por mi vida como alguien que se ve a sí misma desde lejos. Fui a trabajar, escribí código, me senté en juntas. Pero en cada momento de silencio, en cada pausa entre tareas, la misma verdad resonaba, constante y despiadada. Me usaron. No por accidente, no por confusión, sino de forma deliberada, calculada, sabiendo que yo no iba a pelear. Eso dolía más que la firma falsificada. Para el viernes, la negación se había ido lo suficiente como para dejarle espacio al enojo. No un enojo escandaloso, sino uno silencioso, filoso, que no estalla, sino que te va abriendo por dentro. Abrí la laptop y empecé a leer. Ley hipotecaria. Uso indebido de identidad, propiedad, derechos de inquilino. Mi historial de búsquedas parecía el inicio de una demanda. Ahí encontré algo que me hizo quedarme perfectamente quieta. En nuestro estado, si se contrata un crédito a nombre de una persona,
Aunque haya fraude de por medio, la escritura legal sigue al nombre que aparece en la hipoteca. Eso significaba que la casa era legalmente mía. No de mamá, no de Cristal, mía. Por primera vez en días sentí que podía respirar, pero saber no bastaba. Necesitaba claridad. Agendé una consulta con un abogado en un despacho del centro. Era un hombre de voz calmada que me escuchó sin interrumpir mientras yo ponía todo sobre la mesa. Mi RFC, la credencial vieja que le había dado a mamá, los documentos de la hipoteca, la firma falsificada, la llamada al banco. Cuando terminé, juntó las yemas de los dedos y asintió despacio. «Eres la dueña legal», dijo. «Ellas están ocupando un inmueble que no es suyo». El cuarto se movió un poco. Él deslizó hacia mí un juego de notas impresas. «No tienes que presentar una denuncia penal contra tu mamá si no quieres. El uso indebido de identidad dentro de la familia pasa más seguido de lo que piensas, pero puedes recuperar tu propiedad de forma legal y silenciosa». «¿Silenciosa?», repetí, probando la palabra. Me explicó el proceso. Una notificación por escrito, documentación oficial, un plazo marcado por el municipio. Nada dramático, nada violento. Solo trámites y límites. Dos cosas que mi familia nunca había respetado, pero cuyo peso estaba a punto de aprender. Cuando salí de su oficina, el sol me dio en la cara como una especie de absolución rara. Por primera vez desde la llamada del banco, me sentí en control. No vengativa, no fuera de mí, solo firme. Ese mismo fin de semana, manejé hasta el fraccionamiento en Zapopan, donde estaba la casa. No me estacioné en la cochera. Me quedé junto a la banqueta, con el motor apagado y las manos aferradas al volante. A través de la ventana principal, vi a Cristal moviéndose por la sala como si fuera la dueña. Descalza, riéndose al teléfono, acomodando una cobija sobre un sillón por el que yo había pagado sin saberlo. Mamá cruzó el pasillo detrás de ella, cargando una canasta de ropa doblada. Se veían instaladas, cómodas, sin preocupación alguna. Una quietud se instaló en mí, fría y clarificadora. Esa no era su casa. No se la habían ganado, me la habían arrebatado. Abrí la guantera, saqué un sobre amarillo grueso, los documentos oficiales que había recogido ese día. Pasé el dedo por la orilla, sintiendo el relieve del papel dentro. No era venganza. Era la verdad regresando al lugar que le correspondía. Y pronto tendrían que verla de frente. No fui a la carne asada familiar para armar un escándalo. Fui porque el silencio me había servido de escudo demasiado tiempo. Cruzar ese patio significaba matar la versión de mí que ellas habían construido. Alguien dócil, moldeable, conveniente. El sol de julio colgaba abajo cuando estacioné frente a la casa, la misma con una hipoteca que yo nunca firmé, la que habían tratado como si fuera un premio automático para Cristal. Los coches llenaban la calle. La música salía del jardín, algo movido, completamente opuesto al peso en mi pecho. El olor a pollo asado y carbón flotaba en el aire caliente. Los niños de la familia ampliada corrían por el jardín, y parientes que no veía desde hacía meses rodeaban las mesas plegables llenas de charolas con fruta y platos desechables. Todo se veía